Bueno, mis hermanos, vamos entonces a iniciar el estudio en esta mañana. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se han conectado después de que dimos la bienvenida. Hermanos, voy a iniciar con una pregunta. De pronto, pues, si alguien va a responder, que sea concreta la pregunta. La pregunta es, ¿qué es Babilonia? ¿O qué significa Babilonia? Confusión. Amén, hermana. Así es. Confusión. Entonces, mis hermanos, lamentablemente, este es un mensaje que se está dando al mundo. ¿Y cuándo va a ir a terminar ese mensaje? Vamos a mirarlo, de pronto lo vamos a mirar. ¿Cuándo termina este mensaje? Entonces, nosotros sabemos que Babilonia es confusión. Y nosotros analicemos nuestra vida espiritual cada uno. Si hay dentro de nosotros aún confusión en ciertas doctrinas, en ciertas cosas, somos parte de esa Babilonia simbólica. Pero ojo, hay muchos que dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Y eso es mentira. La iglesia adventista no es Babilonia. La palabra de Dios nos dice aquí, ahí más adelante vamos a leer, que de pronto tiene doctrinas de Babilonia. Allá el que la acepte. Ayer hablé con alguien y me decía de las, digamos, tradiciones que están metiendo a la iglesia hoy en día, del arbolito de Navidad, bueno, de las cosas así. Entonces, hermanos, yo decía, cada quien tiene que entregarle cuentas a Dios. Yo pertenezco a la iglesia organizada y hay cosas en la iglesia que hacen que no están avaladas por Dios, pero yo no participo de ellas. Tengo que estar ahí para poder condenarlas. Pero si yo me retiro de la iglesia, ¿quién va a estar ahí clamando por los pecados y quién las va a condenar? Entonces tengamos mucho cuidado porque muchos están haciendo mucho daño con decir que la iglesia adventista es Babilonia. Sí, y vamos a mirar con un escrito está más adelante eso. Entonces quería comentarles eso antes de iniciar. Entonces vamos a mirar el mensaje del segundo ángel. Se me olvidó decirles, después les digo, cuando terminemos. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso lo encontramos en Apocalipsis 8. Entonces aquí nos dice que ha caído la gran ciudad. En este escrito era un escrito literal para la Babilonia, que era la gran ciudad. Pero ahorita está la Babilonia espiritual, la cual está haciendo lo mismo, beber a las naciones del vino del furor de su fornicación, el cual está llevando a traer confusiones. Y aquí vamos a leer más adelantico una parte donde dice cuándo terminará o se llenará esa copa ante los ojos de Dios con sus fornicaciones o con su confusión al mundo entero. Pero ahí tiene que haber un pueblo que tiene que levantarse y decir la verdad. Dice aquí, las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Bueno, si miramos de a dónde vino la palabra Babilonia, cuando el pueblo empezó después del diluvio a hacer la torre de Babel, el Señor descendió de allí y confundió los idiomas y por ahí viene la palabra Babilonia, Babel, confusión. Entonces, hermanos, aquí hay algo. Dice, las iglesias caídas son Babilonia. Todas las iglesias caídas son Babilonia. Pero hay algo que debemos notar. Hay una que es la madre de las rameras. Y aquí termina diciendo que de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. ¿Cuál es la iglesia que está proclamando que Cristo nace en este mes? La exaltación, Iglesia la Católica. exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado. ¿Y cuál es la iglesia que va a echar por tierra el día del Señor? Entonces, cuando esa iglesia, cuando esa dominación eche por tierra el día santificado por el Señor, las iglesias caídas
que también tienen parte de la doctrina de Babilonia, es donde va a entender, ahí es donde tiene que levantarse un pueblo a proclamar el día del Señor. Pero lamentablemente nosotros en veces utilizamos mucho la palabra y decimos que toda la organización es Babilonia, digamos la organización de esta iglesia que estamos hablando. No, es que en la iglesia hay babilonios, que es otra cosa. Hermana, no, me refiero a la iglesia que va a echar por tierra el día del Señor. Entonces, el Espíritu se dice que de esa iglesia y de las otras iglesias van a ser la mayoría de salvos y los que se van a perder somos nosotros prácticamente, porque tenemos una luz y estamos todavía, andamos en tinieblas. Vamos a mirar más adelantico lo que nos dice. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las gentes han bebido del vino del pudor de sus fornicaciones. Entonces lo encontramos en Apocalipsis 12, 18:3 y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 1362. Entonces, ahí podemos ver claramente que es el vino digamos, del furor de sus fornicaciones. O sea, las falsas doctrinas. Entonces, yo le pregunto y me hago yo la pregunta, ¿quién impide a una persona estudiar la verdad completa? Nadie nos impide. ¿Y quién nos revela esa verdad completa? Es un poder divino, el Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos que nos alimente otra persona, queremos alimentarnos por otros predicadores, otras personas, y no nos corroboramos nosotros mismos la información. Entonces, si alguien viene y nos da una información, le creemos porque es aquella persona, pero sí hemos corroborado que se esté diciendo como está escrito, entonces para que cada uno de nosotros miremos. Babilonia es en un término abarcante que podemos nosotros utilizar para describir a todas las organizaciones y movimientos religiosos, ¿cierto? Aquí vemos que el profeta abarcó todo eso. Entonces nosotros nos toca ir paso por paso, ir descubriendo. Estos movimientos religiosos que se han apartado de la verdad. Miren, hermanos, movimientos religiosos que se han apartado de la verdad. Y quiero decirle algo. De pronto, bueno, no sé si me van a entender mal lo que le voy a decir. Hay muchos ministerios de sostén propio, pero me da tristeza que esos ministerios de sostén propio son ministerios independientes. Por eso la iglesia adventista tiene muchas ramas independientes y no hacen sino hacerse guerra entre ellos mismos. Lo digo porque lo estamos viviendo en cierto lugar. Y yo digo, y aquí lo dice, ahorita más tardito les voy a leer la misma palabra, el mismo espíritu, pero ya dice que eso lo utiliza Satanás. Entonces, hermanos, para que nosotros miremos, tenemos que ser un ministerio de gestión propio, pero trabajar de la mano con la iglesia. Amén, sí, señor. Poder llevar a la iglesia el mensaje de verdad y nunca decirle a la gente, a los hermanos de la iglesia, sálganse de la iglesia, sino simplemente estén ahí, giman por sus pecados y nunca participen de lo malo que haga el líder de esa iglesia. Pero lamentablemente el enemigo ha llevado a todo esto para que haya un alejamiento y haya, como quien dice, un revuelo y nos estemos en ese sentido y se nos pierda de vista el mensaje que nos toca llevar. Entonces, para que cada uno de nosotros, este hecho nos obliga a considerar esta caída como progresiva y también acumulativa. Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la pureza y la sencillez del evangelio que se han generalizado en el protestantismo. Si nosotros miramos Estados Unidos, ¿quién lo creó? Estados Unidos fue creado por todas aquellas personas que venían del bajo mundo, de allí de Europa, perseguidos y crearon allí ese país y dijeron, bueno, este país lo vamos a crear con estas leyes, donde tiene que haber libertad religiosa. Lo crearon los protestantes. Y hermanos, estamos llegando a la culminación porque ese mismo país que creó eso, ese mismo país va a acabar eso y va a dar su doctrina en favor de Babilonia. Pero ahí en ese pueblo es donde se va a levantar el pueblo de Dios. Este mensaje tendrá una creciente aplicación, medida que se acerca el fin y se cumplirá plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás. Si nosotros podemos ver Apocalipsis 12, 13, 14, 15 y 16, podemos ver ahí la historia
que ha de pasar, que va a venir en pocos días. Y si nosotros miramos Apocalipsis 17, 12 y 14, donde habla de los reyes que no han recibido reino, que también es la profecía para el tiempo del fin, donde va a llegar una unificación, que podemos ver que ahí está metida la ONU y todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Debemos tener, y termina diciendo Apocalipsis 13, dice que el que, 17, el que tenga, eso es para la mente que tenga sabiduría, y termina diciendo ahí que es esto, el número de hombre. Entonces, porque muchas veces nosotros no le hemos pedido al que da la sabiduría para discernir lo que ha de venir o en dónde estamos, y estamos aún con dentro de nosotros individualmente con señas de confusión. El mensaje de Apocalipsis 18, 2, 4 anuncia la caída completa de Babilonia y exhorta al pueblo de Dios que aún está esparcido en las diversas organizaciones, escuchen, en diversas organizaciones religiosas que componen a Babilonia, se separe de ellas. Hermanos, va a llegar un día y ese día lo va a demarcar una ley donde tienen que salir de todas las iglesias religiosas y de aún de la iglesia nosotros, lo que no sirve, miren cómo se contradicen las cosas en ese sentido. De la iglesia nosotros, lo que no sirve, se va a ir. Y de las iglesias, aquellas que se dan de cuenta, van a venir a ocupar el lugar de los que se han ido. Entonces, hermanos, recordemos algo, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Entonces tenemos que nosotros perseverar hasta que llegue ese día. Entonces, para que cada uno de nosotros analicemos. Aquí vamos a leer en la matutina de Maranata algo que me llama mucho la atención. Y podemos entender para que nosotros analicemos ya lo que hemos mirado para nuestro tiempo que estamos viviendo. Dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a la iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalizada y rechazada, y donde la decadencia de las iglesias habían sido más rápida, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del avenimiento. Entonces, hermanos, aquí hay algo. Cuando rechazamos la luz que nos es dada por Dios, pues, y no queremos salir de nuestras, digámoslo eso, tradiciones. Es que la palabra son tradiciones. Muchas veces nosotros rechazamos una verdad. Con un escrito está. Y decimos, no, eso fue para el tiempo de Moisés, eso fue para el tiempo pasado, ya eso no nos acobija a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que mirar si estamos rechazando esa luz que el Señor nos ha dado. Entonces, podemos nosotros mirar cada uno. Pero esta decadencia no fue completa a medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo. Fueron decayendo más, y sin embargo, aún no se puede decir, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho ver todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. Entonces, todavía no ha caído completamente. Hay algo que va a llenar la copa, va a rebosar ya completamente, que ya no hay marcha atrás. Y vamos a mirar más adelante lo que nos dice. Dios tiene un pueblo, ¿dónde? En Babilonia. Y antes, escuchen, y antes que los juicios de Dios, antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. O sea, que aún hay pueblo que tiene confusión. ¿Y quiénes son los que tienen que llevar esa luz? Nosotros, que Dios nos ha dado ese privilegio de estudiarla. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel, ha caído acá en Babilonia. Entonces, hermanos, sí tenemos un mensaje claro, tenemos una posición clara de lo que hemos nosotros estudiado y entendido con un escrito está, porque ha hecho ver a todas las naciones del furor de su fornicación. ¿Qué es vino? Falsas doctrinas. Ella le ha dado al mundo un falso día de reposo
en lugar del sábado, el cuarto mandamiento, y ha repetido la mentira que Satanás dijo primero a Eva en el Edén. Si nosotros miramos y los que hemos estudiado sabemos cuándo fue que la ley, el día del sábado fue cambiado. Cuando Constantino se convirtió, fue cambiado el día del sábado, ¿cierto? Y hay algo que debemos notar. ¿Cuándo volvió a tomar más fuerza que el día del Señor era el sábado? En el año 1844. Del año 1844 para acá, muchos adventistas o muchos cristianos guardaban el domingo y aún se van a salvar. Muchos fumaban, muchos tomaban café y aún se van a salvar porque no tenían la luz completa. Pero de ahí para acá salieron la profecía, los escritos de nuestra hermana Elena de White, la cual mostraba la reforma pro salud, mostraba la guardanza del sábado, que era un día, un mandamiento vigente. Y ese ha cogido una fuerza hasta ahorita. Pero creemos que pronto a partir del otro año, ya esa creencia se va a echar por tierra porque se va a levantar la Babilonia, la cual imponer el día o el mandamiento por hombres. Y cuando eso sea así, ella culmina su etapa o digamos su confusión completa. Pero ahí es donde tiene que levantarse un pueblo a proclamar el verdadero Dios del Señor. Y cuando ese pueblo se levante, es donde va a ser perseguido, es donde va a ser prácticamente rechazado por el mundo. Pero no nos cansemos, porque el día del Señor es por la eternidad y aún lo vamos a seguir guardando. Entonces, hermanos, para que cada uno de nosotros miremos a ver cuál fue o cuál ha sido nuestra condición hasta ahora. Entonces, vemos que Satanás le dijo a Adán y Eva, siempre Satanás utiliza parte de verdad y parte de mentira. Cuando le dijo a Eva la inmortalidad natural del alma, muchos errores de esta clase han sido difundidos ampliamente por ella, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Nosotros sabemos, yo he tenido el privilegio de estudiar con muchos hermanos de otras denominaciones, testigos de Jehová, pentecostales, Jesús, misioneros. Es más, tengo un pastor amigo misionero que me dice, Eli, cuando salga la ley dominical, yo creo que es el día del Señor. Yo le digo, amén, y ojalá que el Señor le tenga gracia todavía de aquí a allá, porque hemos estudiado muy claramente con ellos. Entonces, hermanos, ahí nos estamos dando de cuenta que está utilizando el enemigo parte verdad y parte falsa. Y nosotros ya sabemos, yo no sé cuántos han podido tener el privilegio de mirar el nuevo libro que sacó el Papa, la religión del domingo. Y allí se está manifestando muchas cosas y vemos de que cada día que pasa, hermanos, una nación se va uniendo a guardar el día domingo. Una nación se va uniendo y poco a poco va a llegar un día donde va a ser por un edicto mundial. Y ahí es donde tiene que el pueblo estar preparado, el que dice guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, salir a proclamar, así tengamos que perecer en llevar ese mensaje. Dice, en la última obra para la amonestación del mundo también se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho ver a todas las naciones del vino del pudor de su fornicación. Y el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, se oye una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibéis sus plagas, porque sus pecados han de llegar hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí quiero que analicemos algo en este pedacito. Mire, nuestra iglesia amada, la iglesia adventista, va a llegar un día no muy lejano también a ser partícipe de esa confusión. Cuando nuestra iglesia eche por tierra la doctrina de Dios, es donde nosotros tenemos que entender este mensaje. Y el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. ¿Sí? Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Hermanos, ¿por qué lo digo? Porque nuestra iglesia aún está cimentada en los mandamientos de Dios. Hay ciertas, digamos, divisiones. Por ejemplo, salió allí un cierto elocuente predicador a decir de que ley dominical no iba a haber. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado. No todos los que están en la iglesia adventista están confundidos.
ni todos los que están en la iglesia del mundo, pero va a llegar un día donde va a haber una diferencia, donde va a haber un revolcón en todas las iglesias y aún en la iglesia de nosotros. Y ahí es donde nosotros va a salir, de ahí es donde va a salir la iglesia triunfante y militante. Lamentablemente nosotros debemos cada día pedirle al Señor si estamos ahí. Yo les voy a leer aquí un pedacito que no está ahí, no lo coloqué, pero lo podemos encontrar en Eventos los Últimos Días, en el capítulo La Iglesia de Dios de los Últimos Días. Y aquí me llama mucho la atención algo donde nosotros dice que debemos nosotros analizar. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra de Dios tenga éxito. Dios es cabeza de la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en plena directiva de la obra, Dios se ocupará de eso de enderezarlo. Todo lo que está torcido, tengamos fe en Dios que conducirá con seguridad al puerto el noble barco que lleva el pueblo de Dios. O sea, no nos compete a nosotros enderezar algo que está torcido. Lo único que nos compete a nosotros es orar a Dios. Y nos compete a nosotros vivir el mensaje que hemos aceptado, que hemos tenido. Porque lamentablemente muchas veces nosotros nos gusta echarle leña al fuego y esa no es lo que Dios dice. Dice, Dios no tiene una iglesia, dice una pregunta, ¿Dios no tiene una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero en la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Lamentablemente que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo, aunque existan males en la iglesia, y lo sabrá hasta el fin del mundo. Y muchos hermanos que he tenido el privilegio de hablar con ciertos hermanos dicen, no, yo me voy de esta dominación adventista, de la iglesia organizada, para irme para este ministerio de independiente. Hermanos, si nosotros estudiamos, de pronto algún día vamos a tener un estudio de a dónde empezaron a salir, digamos, las disensiones de la iglesia. Y cada vez no, porque estos no están santos, aquellos son más santos, y así, y ahí van saliendo, hermanos, pero eso es una obra que hace el enemigo. Entonces, para que cada uno de nosotros miremos y analicemos. La iglesia ha de ser en los postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida y amonestada y aconsejada es el único objetivo de esta tierra, al cual Dios o Cristo conoce con su consideración suprema. Hermanos, lamentablemente nosotros estamos viviendo un tiempo y lo que decía, este año, este final de año, esta semana y media, 2 semanas que nos falta para acabarse este año, es donde muchos tienen que ser baluartes en sus iglesias. No con esto, con de pronto un espíritu de rencor o odio, no, hermanos, con un espíritu de amor y amonestar con amor a ciertas anomalías que de pronto se vayan a hacer en la iglesia. Pero no por eso retirarnos de la iglesia, sino pedir a Dios en oración por esa contaminación que está llegando, y Dios va a llegar un día donde Dios nos va a dar la luz necesaria para nosotros tomar una decisión. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar ahí en ese tiempo. Entonces nosotros debemos decir, y dice aquí, sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni despezada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurra tal cosa. Entonces, hermanos, no escoger como un átomo independiente para allí y para acá, porque ese no es el trabajo de que Dios quiere. Es estar ahí y estar nosotros ahí. Que nos echen de la iglesia sea otra cosa. No, yo no me de iglesia porque me sacaron de la iglesia por decir la verdad. Bueno, Dios proveerá, pero nunca nos pueden cerrar de la puerta, todavía no, nunca nos podrán cerrar la puerta de la iglesia, porque la iglesia tendrá que estar abierta. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, hermanos, con amor. Entonces, yo quería leerles, porque cada uno de nosotros estamos viviendo un periodo donde debemos tomar cuenta. Nuestros actos, hemos venido estudiando estos días, están siendo pesados. Y aquí nos dice lo siguiente. Y es algo que nosotros debemos entender. Durante años he dado testimonio en el sentido de que cuando se levanten personas que aseveran tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando,
por medio de sus agentes humanos. Hermanos, de pronto, si es la voluntad de Dios, vamos a tener una programación el 24 en la noche. Y hay predicadores de la misma iglesia adventista con una doctrina, otros con otra doctrina. Yo siempre digo, el apóstol Pablo dijo, escucharlo todo y retener lo bueno. No cerremos el corazón cuando escuchamos una advertencia con un escrito está. Hay que tener cuidado, ahí hay que rumearlo, repasarlo para poderlo entender. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque muchas personas en este tiempo que estamos viviendo, pues, aseveran, como dice aquí, pues están muy engañados y no trabajan en comparación con Cristo. Los que aseveran que la iglesia adventista constituye Babilonia o parte alguna de Babilonia, deberían, escuchen, deberían permanecer en casa. O sea, no deberían estar en la iglesia. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que deben ser proclamado en este tiempo, en lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor. Se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa noche y día. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No estoy diciendo de que alcahueteemos todo lo malo, no. Ni estoy diciendo de que nos quedemos sentados. Es proclamar la verdad. Hay algo, hermanos, que debemos entender. Eso lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Hay algo que yo siempre me ha gustado y es la unidad. Y siempre he tratado a que esa unidad, porque lo he encontrado y lo vamos a leer aquí, con un escrito está, de que existe la unidad. Y Dios hizo la oración a sus discípulos por unidad. Pero el enemigo siempre es el que está ahí para desunir al pueblo de Dios. Y siempre dice que un pueblo unido jamás será vencido. Si nosotros nos uniéramos con alma, cuerpo y espíritu con Dios, podríamos trabajar, o Él podría trabajar más por nosotros. Aunque existen males en la iglesia y lo hará hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para el mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objetivo en la tierra, el cual Cristo concede con consideración suprema el mundo. Es de un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Entonces, hermanos, para que nosotros miremos y analicemos esto. Y aquí hay algo que debemos entender. Los que proclaman que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, escuchen, los que proclaman que los adventistas del séptimo día es Babilonia han hecho uso malo de los testimonios para dar su posición o apoyo aparente. Dice la hermana Elena White, pero ¿por qué no presentaron lo que durante años ha sido en el corazón de mi mensaje, la unidad de la iglesia? ¿Por qué no citaron las palabras de un ángel? Unidos, 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 porque no repitieron la amonestación ni declararon el principio de que la unión hay fuerza y en la división debilidad. Joya los Testimonios, tomo 2, página 360, párrafo 3. Hermanos, lamentablemente utilizamos como el enemigo una parte verdad y una parte no verdad para hacer nuestra labor cotidiana. Y lo digo porque me da tristeza que ciertos ministerios no dejan entrar tal cosa. Yo lo digo porque estamos en una lucha con varios, digamos, independientes, y es difícil darle a ellos en ese sentido. Pero bueno, Dios tendrá eso. Dice, los mensajes como los dados por estos hombres dividen la iglesia y nos avergüenzan delante del enemigo de la verdad. Escuchen, cuando yo me pongo a hablar mal de la iglesia, cuando yo me pongo a hablar, ¿qué es lo que hago? Dice que nos divide y nos avergüenza delante del enemigo de la verdad. Y en tales mensajes se revela claramente la obra espaciosa del gran engañador. Entonces, hermano, tengamos cuidado en dividir, tengamos cuidado. Sí tenemos que amonestar, dice que tiene que ser amonestada y reprendida, pero no hacer división. Amonestar con amor, mucho de pronto, yo por ahí mandé una información a una hermana sobre el arbolito de Navidad, que la hermana Elena White, pero
hemos mirado bien el contexto, por qué fue que la hermana Elena White dijo que permitiera poner ese arbolito de Navidad allí en ese lugar, pero no era de por vida, era en esa ocasión, en ese lugar. Hay que entender en qué tiempo fueron escritos los mensajes de nuestra hermana, en el tiempo, la circunstancia y el lugar. Cuando nosotros entendemos en el tiempo, la circunstancia y el lugar, podemos entender muchos escritos. Yo siempre le he dicho y les decía a los hermanos, les ha dado unos tips, por ejemplo, sobre una hermana me decía que cuál era el ojo de una aguja, que dice la palabra, que dice Jesús allí, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico ir al reino de los cielos. Y muchas veces lo vemos así literalmente como se dice ahí. Muchas veces no hemos entendido lo que yo le decía a nuestra hermana, por qué no, nuestra vida no sea en sábado, en día de invierno, lo entendemos así literalmente. Entonces podemos nosotros ver de que tenemos que estudiar historia para poder entender ese significado de esas cosas y muchas otras cosas. Por ejemplo, en un tiempo se creía que nuestro amado discípulo apóstol Juan el Bautista, que su alimentación era miel y langostas, y nosotros creíamos que eran grillos, porque aquí en Colombia conocemos los grillos como langostas, y lamentablemente no es así, hermano. Tenemos que estudiar historia. O sea, yo siempre he dicho, la palabra de Dios o la escritura, la Biblia fue escrita para Jerusalén, para Israel, pero también es para nosotros. Lo que pasa es que allá tienen un idioma diferente y aquí tenemos otro idioma diferente. Y muchas cosas que el Señor contó allí en parábolas fueron para esos pueblos, pero también es para nosotros. Tenemos es que mirar por qué lo decía para allá y poderlo entender en nuestro idioma, en nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros entendemos todo eso, vamos a entender claramente lo que significa la palabra de Dios. Igual que los escritos de nuestra hermana Elena White. Por ejemplo, hay un escrito de nuestra hermana Elena White que nos enseña cómo sembrar los árboles. Vuelvo y le digo, es un consejo que ella nos da, pero hay que mirar en el tiempo y la circunstancia y en el país que ella vivía, al país de nosotros que aquí no hay estaciones. Todas esas cosas hay que mirarlas para poder entender claramente la palabra de Dios. Entonces seguimos. Y en los tales mensajes se revela claramente, bueno, que estamos ayudando al enemigo, que quisieran impedir a la iglesia alcanzar la perfección y unidad. Estos mensajes siguen las chispas de su propio fuego, obra de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con las falsas nociones y teorías. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen el camino que prácticamente es el camino del enemigo. Entonces, hermano, eso lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 366. Ahí está escrito, hermano. Entonces, hermanos, yo quiero decirles a todos mis hermanos, sí, nuestra iglesia se está corrompiendo, lo reconozco, y hay cosas allí que se están llevando, pero va a llegar un día donde los verdaderos adoradores vamos a levantarnos a proclamar. Y cuando levantemos, nuestro hermano Fabio Fori predicó el sábado un tema, ¿por qué no hay persecución? ¿O por qué no ha llegado la persecución? Lamentablemente no ha llegado porque nosotros no hemos proclamado el mensaje dentro de nuestras iglesias como debe ser. Cuando usted se levanta a proclamar un mensaje de lo que se está haciendo mal, pero escuchen, con amor, nos van a rechazar. Entonces, es que tengamos, por ejemplo, decía cuando aquellas que hablé con nuestro pastor Luis Alfonso Fori, él decía, hermano, a mí me invitan a unos 15 años en la iglesia, yo le digo, sí, yo voy a 15 años, pero que no haya música, que eso de vals, nada de eso, y algo sencillo, que no vaya a haber gaseosa ni nada. Lamentablemente, las fiestas que hacemos nosotros los cristianos son fiestas iguales que las del mundo. Se va a casar una hermana de iglesia, ya se botan la casa por la ventana. Se va a celebrar unos 15 años de pronto de un hermano y se hace una fiesta y no hemos entendido el significado de qué era cuando celebraban los 15 años, qué era lo que pasaba con esa doncella cuando iba a celebrar los 15 años. Debemos entender porque muchas veces nosotros vemos ciertos pecados o ciertas confusiones que se están haciendo y nosotros pues las tomamos a la luz. Por ejemplo, si entendiéramos, hay un escrito por ahí, si los cristianos o el mundo actual entendiera qué fiesta se celebra en Nochebuena o qué se está haciendo, a quién se le está rindiendo culto con la Navidad, no lo harían. Y si ese culto de la Navidad fuera un culto para Dios, no lo harían tampoco. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, debemos entender eso.
Pero eso lo tenemos que a medida que vamos estudiando y vamos repasando y rumeando con un poquito aquí, un poquito allá, con un escrito de profecía, un escrito de Biblia. Entonces, mis hermanos, yo los quiero invitar a que cada uno de nosotros mire lo que termina diciendo acá. Vamos a mirar lo que nos termina diciendo acá. Esta partecita. Esta es lo que nosotros debemos hacer en esto. Dice, oremos para que Dios nos use poderosamente y podamos llevar el evangelio a las personas sinceras que aún se encuentran en Babilonia. Nuestra hermana nos decía ayer que está estudiando con una testigo de Jehová. Amén. Pero hermano, no solamente con ella, hay que estudiar con todos aquellos. Y Dios está dando su espíritu a todos aquellos que con esta cuarentena que hubo y la que va a haber, porque ya según se escucha por ahí en Holanda, ya a partir de ayer empezó una cuarentena por 25 días. Y así fácilmente la van a tomar ciertos países. Entonces, en esa cuarentena, cuando la gente queda allí, es donde empieza. Yo le decía por ahí a un hermano, hay dos cosas en la vida que debemos entender. La primera es, cuando una persona cae a la cárcel, que no tiene más que hacer, sino que allí encerrado, empieza a pensar y a pensar y a pensar. Por eso es bueno ir a visitar a los que están en la cárcel, porque usted ya era para... Y cuando una persona cae en cama, enferma, pero tiene sus 5 sentidos allí pasando las 24 horas, que no da ni sueño ni nada, es a pensar y a pensar. Entonces, es en el momento donde toca llevar la palabra. Entonces, cuando usted está encerrado en esa cuarentena y no se deja utilizar por el enemigo con la tecnología, porque hay gente que está encerrada y va a utilizar el televisor, mejor dicho, las redes sociales, pero si usted lo utiliza para buscar de Dios, Dios va a utilizar, como hizo con Felipe y el etíope, va a enviar el Espíritu para que le predique a esa persona. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos entender, orar para que Dios nos use poderosamente y podamos llevar el evangelio a las personas sinceras que aún se encuentran. ¿Cuál es el evangelio que nos toca llevar? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Y cuál es ese mensaje? El primero lo vimos ayer, este es el segundo, mañana vamos a ver el tercero. Y el mensaje final que tenemos que llevar es el tercer mensaje del tercer ángel. Lo vamos a ver mañana, ese mensaje del tercer ángel, el cual nos identifica como pueblo de Dios y nos identifica si vamos a ser del pueblo de Dios o vamos a ser del pueblo que va a recibir la marca del Señor, la marca de Satanás. Entonces, hermanos, es un gozo, es un privilegio en esta mañana podernos conectar